Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo directo en multi-stream, Tizo Stream en Twitch, YouTube y Facebook. Hoy continuamos con los cursillos de Unity de Lear del Basic Programmer, que estamos ahí con los animales. Bueno, ahora lo vemos. Antes que nada, que salga nuestro amigo M. A ver que lo encuentre. Aquí está. No, ahí. Vamos para adelante. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Señoras y señores... Vale, creo que se oye bien. Y que también está haciendo una prueba. Y también dar las gracias a los que vieron los anteriores vídeos, empezando por YouTube, el antepenúltimo de Unity del Horcado, 6 personalizas, 11 el de Counter-Strike y 6 el de Galaxy of Paper. Y vamos con Twitch. El antepenúltimo de Unity, 8 personalizas, 5 el de Counter-Strike y 3 el de Galaxy of Paper. Muchas gracias a todos vosotros. Y sin más preámbulos, vamos a poner cronómetros. Nos vamos al lío, que es a seguir con los cursillos de Real. Ahí está la música. Y a mí queda una cosa, sí, esto. Importante, que se vea la pantalla. Ahí está. Nos quedamos con esto, a ver. Ahora, madre de tu cara. Que era este bicho, el granjero, que se movía para los lados, tiraba sándwiches. Cada vez que le damos a la S sale un bicho en una posición random. Ahora quedan las colisiones. En vez de la S tendría que haber un temporizador que cada X tiempo, no sé si lo hará antes o después. Yo sí sé hacerlo, pero bueno, vamos a seguir con el tutorial como marca los Unity Layer. Vamos a ver un segundo. Marca los Unity Layer. Vale. Como marca los Unity Layer. Así que por aquí debo tener una... Esto. Y vamos a empezar por el principio. Llevamos 56 tutoriales o lecciones, no sé cómo irá. 2415 de XP de Windows y 4 insignias. Y vamos por aquí por Junior Programmer. En concreto hicimos una primera parte que era de vehículos con una furgoneta y un avión y demás. Y ahora estamos con esto que es lo de los animales que comen. Y ya hemos... bueno, ahora van a hacer un resumen aquí abajo. Así que vamos a ver esta parte en español. Nuestro Spawn Manager, lo de los bichos, va muy bien. Así que tomemos un descanso y juguemos con la cámara. Cambiar la perspectiva de la cámara podría ofrecer una vista más... 25 está diciendo: bienvenida a este canal. Si quieres saber cuáles son mis comandos, puedes usar el comando comandos. Eso es lo del comando G. Cambiar la perspectiva de la cámara podría ofrecer una vista más apropiada de este juego de arriba hacia abajo. A ver, no lo entienden muy bien. Alternar entre la vista perspectiva isométrica, la vista de escena para apreciar la diferencia. Seleccione la cámara y cambie la proyección o perspectiva fotográfica. Vamos a verle a este señor cómo lo hace y ahora lo hacemos nosotros. Hello. Alright, so our game is coming along really nicely. You can see all the animals as they spawn. Bueno, vemos los animales ahí paneándose. We have different animals spawning. We can throw our food. And no matter Tenemos how many comida. things we create, they all get removed from the screen when they leave the player's view. Y quitamos todos los bichos cuando no están en pantalla. Now, you can actually mess around with the camera a little bit. So some cool things that you can do, especially since this is a top-down game. It's kind of 2D-ish. Now, say Sí, que esto parece 2D. kind of see what this perspective was like in our game, in our scene view. So you might notice underneath the little tool that helps us change the different sides that we can view. Podemos cambiar las distintas perspectivas con lo del cuadradico We ese de have ahí. this tool over here that enables us to shift between what's called perspective view, which is what we're at right now, to isometric view. Ah, y You eso. can see that everything turns a little bit flat. So if we do that again,
Esto es todo más See, right now plano. we're in isometric view. And if you watch any of the animals, you can see that they actually develop Que la a perspectiva lot se ve como more más lejano. definition and depth on the side versus if we do isometric, where everything turns back. Cambiemos ahí y veamos la diferencia. Now, to do a similar thing Eligiendo within our primero lo de main view, top. we can actually manage that through our main camera. Y vamos a la cámara. We click on our main camera in the hierarchy. Corre You can aquí. see underneath the camera settings, there's a La proyección. En vez de perspectiva, And if we left click on the drop down, you can see le perspective, ponemos ortográfica. or we can go to Que ya orthographic. viene que te, con acento, la B y la V bien. No, es You un can see sistema, lo that siento. all the animals become flat again. But you can see that Y they los still animales have se verán that así como más planos. depth and light. No sé. And so Lo vamos a poner shifting en perspectiva. perspective and orthographic is a really cool way Orthographic, to get que ya tú different decides, ¿no? kinds of detail in your game. If you're looking Depende de los for detalles de tu basic juego que items. elijas una u otra. So, Más o just menos. make sure you save whichever way that you want your camera to be, and then take it from there. So what you're going to do is, in your scene view, you're going to take a look at what the scene looks like from perspective versus isometric. Bueno, está resumiendo, que hemos le dado a la cámara ahí. You can Lo que achieve tenemos que the hacer same ahora effect nosotros. in your game view by going to the projection Para verlo of en the el camera, juego, lo going to cambia la cámara ahí. graphic, which is more flat, especially if you have flat 2D games. Flate Or como perspective, planos. which brings back the depth of all our 3D characters and models. Now it's La your turn. perspectiva como con sombras, no sé. Ahora lo vamos a ver nosotros con nuestros propios ojos. Vamos a hacerlo. Esto aquí todo. Ha dicho que le demos aquí al top. No, aquí no es. Es ahí. Ahí. Ponerla así un poco, que se vea todo. Muy mal, Tizo, muy mal. Espera, vamos a hacer esto. Otra vez. Sigo sin ver los animales, ¿no? A ver. Ah, claro que no hay animales ya. Vale. Vamos a poner esto. Vamos a esto. Ya no hay diferencia. Entonces que vayamos a la cámara. Y aquí en perspectiva. Entonces ahora ortográfico. A ver, jugando. Porque si no, yo no noto. Como no tengo los bichos puestos. Ya no. Sí, se ve así como más ortográfico todo. No otra diferencia. Pero vamos a esta lección, aunque no la entienda muy bien, yo. A darla como que la hemos hecho igual que en el vídeo. Igual, bueno, parecido. Así. Y luego la de aquí. Y ahí. Pero más cerca. Ahí. Más o menos como lo de abajo. Vale, pues vamos a darle el sabe. Y lo vamos a dejar ahí en ortográfica. Y aquí como completo. Y ya recapitulamos. Aquí no hay que hacer nada, nada más que acordarse de lo que hemos visto anteriormente. Que ahora no lo va a explicar. Espera, para. Ahora. Alright, so to wrap up Vamos a everything ver that todo lo que we hemos just hecho did in this en esta lesson. lección. So in our game, Nuestro juego. A ver. we made it so that we can spawn a Que whole bunch of different se animals spanen as we press animales S, cuando vamos a la S. and they all spawn in A lo- random en locations, sitios which is random. awesome. We created a spawn manager Un to spam be able to manager do hemos all of hecho that using a spawn manager script. con su script. In our spawn manager script, to manage this process, we learned how to use Las unwrap arrays, to be las able to store all the variables different con animal muchos prefabs valores that we have. We use para some los more key animales, codes to be able to spawn all los these códigos animals. de tecla, como la We S, learned para how to darle use la generación random random, to be able to generate random values for our que también no array. está la We generación learned X, pero about está la local random. variables that are Las inside our variables methods globales as y opposed to locales que inside of our están entire script. en todo el programa Then we o learned the difference localmente, between y la perspective perspectiva and esta isometric isométrica, view in our
y la ortográfica, as well as learning how to que es lo use último que hemos visto. projections to shift from Que no a me he enterado muy perspective bien, view pero espero que sí to vosotros. a flat Que no orthographic esté view. viendo esto. Now, in the next lesson, we'll be En la learning siguiente how vamos a to aprender use collisions to Ah, feed on las different colisiones animals with con la a piece comida. of food. See you there. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Vale, ya hemos hecho todo el curso. Bueno, aquí lo explica también en español. El jugador presiona la S para generar animales. La selección de los animales y la ubicación de donde salen son aleatorios. La proyección de la cámara, perspectiva y ortográfica seleccionada. Y nuevos contextos de habilidad del gerente del Spawn Manager. Las matrices son variables con en un mismo nombre varias. Códigos clave. Los códigos de las teclas, como detectar el teclado. Generación aleatoria con el random. Variables locales y globales, el ámbito que tienen. Y lo de perspectiva isométrica, vale. Siguiente lección, las colisiones. Y pasamos al siguiente, que son las colisiones. Esto es siempre aquí. Vale. Y seguimos. Acción 2-4. Luego hay... Ya está, con esto se termina. Este también le voy a dar al 2-4. Está en español. No es un vídeo, pero bueno, vamos a leer esto de aquí arriba. Nuestro juego va muy bien, pero hay algunas cosas críticas que debemos agregar antes de que termine. En primer lugar, en lugar de presionar S, digo, esto lo tienen que cambiar en algún momento. Para generar los animales los generamos con un temporizador, para que aparezcan cada pocos segundos. A continuación, agregamos colisionadores a todas nuestras prefabs, los los colliders estos. Y haremos que lanzar un proyectil, una comida, contra un animal lo destruya. Finalmente mostraremos un mensaje de fin de juego, según un animal logra pasar al jugador. Los animales aparecerán en un intervalo cronometrado y caminarán por la pantalla, activando un mensaje de fin de juego si superan al jugador. Si el jugador los golpea con un proyectil para alimentarlos, serán destruidos. Bueno, los vamos a alimentar, tampoco hay que... Collision Decision. ¿Cómo mola esa frase? Collision Decision. Se lo tiene así. Vamos, Collision Decisions. Nuestro prototipo está funcional, pero le faltan algunas cosas así. Cuando lo de la S no está bien. Vamos a hacer que que salgan automáticamente, y cuando le des con una comida, pues eso también hay que arreglarlo. Entonces hay que quitarlo de la escena al bicho. Ponen automáticamente en esta lección los animales cada pocos segundos, y los objetos van desapareciendo. Un gran método nuevo. Spawn Random Animals. You may not realize it, but this is a very exciting moment because this is the first time we'll be writing a Tu new nuevo method. método, que vamos a crear un nuevo método We've nosotros overridden solos. methods like update and start. We've called methods like translate and instantiate. Porque esos But métodos we've los never puedes actually llamar written one y escribir. It's a big Bueno, day. Mark it in un your gran día. calendars. So to make márcalo all en that tu happen, calendario, que es un I'll gran see día. you in Unity. Vale. Pero luego el que te enseña no es este, por la bola no es la misma. Este es muy optimista, pero luego el que habla es este. Aquí, vale. Nuestro Spawn Manager se ve bien, pero seguimos presionando S para que funcione. Si queremos que el juego genere animales automáticamente, debemos comenzar escribiendo nuestra primera función personalizada, que es esta de aquí abajo. En Spawn Managers creo una nueva función vacía, Spawn Random Animal. Bueno, en el script este de aquí, debajo de HUD Date.
y cortar y pegar el código de la creación ID a la nueva función, lo que teníamos en el otro lado de la S, lo ponemos aquí y llame a Spantals y presiona la S, o sea, esto de aquí. Lo que está debajo de la S, esto lo pasas aquí, esta función en el de HUD, y lo de la S pones esta función para ver si funciona primero con la S, luego lo pones cada segundo, pero vamos a hacerlo por trozos. Es fácil, es un corta-pega de manual, así que lo vamos a hacer por delante del tutorial, porque ya sabemos. Spawn Manager. Esto es. Esto creamos una función aquí abajo, ¿no? Esto es el Spawn Manager, sí. Voice. O no sé cómo la llama, yo voy a poner Spawn Random. Ahí está. Todo esto de aquí. No, aquí. Creo que ya está, ¿no? Sí. Y esta la llamamos aquí. Y arreglamos. Lo grabamos y funciona igual. Cuando se grabe. Se ha grabado ya. Ahí está, sí. Funciona igual que antes cuando daba la S, ¿no? Salen muchos animales. Ha tardado un poco más, ahora no sé por qué. Pero funciona igual. Porque esto es muy importante, ahora lo voy a explicar en el vídeo. Parece una tontería, pero el poder ir haciendo tus trozos de código, luego ese trozo, esa frase lo utilizas en otro trozo. Si el trozo grande, que antes eran muchas líneas, pues se hace muy cortito si vas haciendo esto. Y no repite las cosas. Vale, vamos a ver el vídeo. Que ha hecho eso exactamente, pero mejor explicado en inglés, eso sí. Que a lo mejor lo he explicado yo. Ahora nuestro proyecto va todo bien, pero vamos. Bueno, son animales cuando bajo la S, pero ¿ves? Vamos a crear nuestra primera función in our spawn manager class, en we're esta going to clase. write our own function, very similar to the functions that you already see. Importante here. que lo crees aquí porque para llamarla al estar en más función, pues luego Now, llamar. start and update are Bueno, actually functions that come tenemos dos from the funciones. monobehavior class. Monobehavior. Up until now, we've never actually written our own functions to be able to do things that we need them to do. So we're going to do that now. What we're going to do is we're going to type in void. Now, Void. void tells the computer that Bueno, void es que no this devuelve nada. function or method does not return anything. So it just Yo no lo he does dicho. what we tell it to do inside of this block. Pues of se pone code. void, Very para que no similar sepa de to what programación. the update function is doing. Public, pública. Private, privada. So it's just going Float, to do el something tipo. that we need it to do. Si devuelve Now, un float la when we're función que puede creating our devolver, own custom pues le pones functions, we should name it pues in a un way float that it tells o us un the array, task lo que tú that quieras it's puede doing. devolver. So in this case, No. we're actually going to create a custom function that tells us to spawn a random animal. Bueno, vamos a llamarle eso, spawn animales, random. Ah, mira, le hemos llamado igual. Ah, no, random And then animal. to close it off, very similar to Animalistic. our update or start functions. We'll just use Eso, pues le pone el parentheses, nombre, luego doble paréntesis, and then luego if we la press esta. enter and use the curly braces. Eso. Now, we can add whatever blocks of code that we need inside of this spawn random animal function that we've created. In fact, we've already written code that will allow us to spawn a random animal. You can see inside of our if statement that we already Todo wrote eso de ahí all of the code that we need to spawn a random animal. Es lo que So, what we can hace el actually random do animal. is just take out this entire 4 lines of code and just put it into our spawn random animal method. So if Hacemos we todo eso. highlight all of those Corta pega lines, de toda la vida.
and then we Control or Command X to cut it. Control X. In our spawn random animal Y la función function, de ahí de abajo. we can just paste that in there. And now, every time we call the spawn random animal function, it will automatically go through these 3 lines of code to be able to create a new animal at the end of it. If we go into our if statement, we can now just type in spawn random animal. Y la pone ahí, y la llama, como no tiene nada tampoco entre los And now, paréntesis, que le every pueden time we pasar press cosas. S, our update function will call spawn random animal. Spawn random animal will then go through this line of code to create a random animal index. And then it will get a random position to place that animal at. And then it will call the instantiate method to be able to actually create that animal. By creating your own custom functions and methods, it makes your code a lot easier to read and manage. By making sure that certain tasks that you need only for a specific purpose are kept inside of one specific method. Estoy leyendo lo que and está then you diciendo en can just inglés, por eso reuse estoy that callado. method over and over whenever we want to spawn an animal for any use later. So, just to make sure that our spawn random animal method works, what we're bueno, going to bien, do is eso we're no lo going hemos to visto go nosotros, into our game. Que está ahí And you dentro can ya. see that we're playing, and when we press S, there you Funciona go. igual que So lo que hemos it's hecho doing nosotros. exactly what we did before, which is nice, but now our code looks a lot cleaner. ¿Qué más tienes que decir? Buen hombre. So now what you're going to do is you're going to create your own void spawn random animal function, and then you're going to take the entire block of code that was Ahora inside está of our if resumiendo. statement in our update function, paste it inside of our spawn random animal function, and then just call spawn random animal Sí, lo está inside of our if resumiendo. statement in our update. Pues eso, que corta, pegamos Now, y tal. Y creamos una función con el código. En vez de ponerlo en la función juntate, pues lo hemos separado. Muy bien. Collision decisions. El siguiente es engendra, bueno, spawnea o saca los animales entre intervalos cronometrados. Hemos almacenado el código de generación en una función personalizada, pero seguimos presionando S. Necesitamos generar los animales en un temporizador para que aparezcan aleatoriamente cada 2 segundos. Vale. En el start usa Invoke Repeating para generar los animales. Esto no sé qué es el Invoke Repeating. Está ahí. Ahí está, ¿no? Mono behind you, Invoke Repeating. Ah, que le pones tú los segundos y ya te llama esa función todo el rato. ¿Pero esto qué es? Sí, míralo, míralo. Un lanzador. Vamos a ver el vídeo antes, que eso no sabía yo. Sí, lo pone con segundos y tal, sí, sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Qué función más chula, el Invoke Repeating. Great. So we've added our new Va a sumar custom una function nueva to función. our spawn manager. So when I play the game, when I'm pressing S, Hoy hay que pulsar ahora la S, it'll dice. spawn randomly, which is great. Aún así, pero bueno, eso no está muy guay. Now, what we need to be able to do is Tenemos que hacer spawn una forma de animals spanear on a timer, con un timer. so that way we don't have to press S anymore. De la S. Now, we're going to use a new method this time called Invoke Repeating, and we'll actually put it inside of our start Aquí method. un método en el start. Invoke. And so, Repeating. what Invoke Repeating does is it will actually take a method that we want to call, and Y entre at a paréntesis certain ponemos time, we'll nombre del start to call método. that method, and then we'll constantly repeat it over time, depending on whatever rate we want to use. So in our case, we can actually just use strings, so we'll call the string Esto tiene que ser un string. Luis o Luis sea, de- entre comillas. 444YT of the method we're using. está So diciendo: spawn random animal. hola. Chesitobot25 está diciendo:
Luis444YT, hola, bienvenida arroba, que la palabra de la tiza te acompañe en este directo. Hola, Luisito, Luis CH444 YouTube, gracias por pasarte. Estamos ahí con los cursos de Lear de Unity, spaneando animales, con una función que se llama Invoke Repeating, que le tienes que poner el nombre de la función, y no me entera muy bien. Venga, rebobina. Ahí. Bueno, lo podemos mirar luego. Voy a poner un 2. Vamos a poner los mismos valores nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado pillado. A ver. Ahora. ¿Por qué no se oye? Now we need to give it a time to start at, so we'll just say 2 for now. 2 por ahora. And then we actually need the time that it will repeat every para que se repita. So we'll just say cada 1,5. Que empieza a los 2 segundos, se repita cada 1,5. Read this method is that we'll repeatedly call our spawn random animal method starting at 2 seconds, and then we'll call it again every 1.5 seconds. In fact, now that we have this, we can actually just get rid of this input that we have by pressing S to spawn a random animal. Now, if we save and we go back into Unity and we'll play our game, let's hope that this works. There you go, you can see that we have started spawning animals, and every 1.5 seconds we have a different random animal spawning, which is perfect. That's exactly what we wanted to happen. So. Y ahora lo que va a hacer las variables. Now, one thing that I do want to show really quick is in Invoke Repeating, if we type spawn random animal and we say we accidentally use a lowercase letter, like our lowercase s, and then we save this, and then in Unity, si te equivocas en una letra, ¿no? ¿Será? Que no funciona. So you can see at the bottom, Unity is actually saying that it's trying to invoke. Que no, estás equivocado en una letra. Because actually that no se llama igual. So it's always important to make sure no la va a llamar. Properly capitalize things whenever you're typing. Lo escribas igual. Now what you're going to do is you're going to use this fancy new method called Invoke Repeating, and we're going to use that to call our spawn random animal method. Sí. Make sure it's a string, so you use those double quotes. So back in our spawn manager script, we're going to just fix the S on spawn random animal. Y que con eso hemos arreglado lo de la S, está dicho. dicho. Like having just these numbers in our code, so en resumen, these into variables too. Ya no queda la S, sino que está ahí solo. Voy a crear un par de privates, float, tiene decimales. Start delay. Empieza retardo al empezar, es igual a 2. Y el otro 1,5, y lo cambia abajo y ya está. Float, since we know this has decimals, and this will be the interval that our animals spawn. So spawn interval. Repeat, interval, lo ha puesto. And I think 1.5 intervalo de 1,5. And then we'll change the 2 to start delay. Y lo pone abajo y arregla. Oh, venga. And then the 1.5f to spawn interval. Then make sure that you close those statements. So what you're going to do is you're going to create 2 new variables for our start delay and our spawn interval. And then you're going to use this fancy new method called Invoke Repeating to call our spawn random animal method with our start delay and our spawn interval. And then you're going to remove all of the spawn code that we had in our update method, since we'll just be using Invoke Repeating. Now it's Eso que repite esa función, no sabía yo que existía. Vamos a usarla. Está bien, un temporizador. De hecho yo me lo creo a mi manera, como Julio Iglesias. Bueno, vamos aquí. Entonces en el start le ponemos invoke, aquí repeating, comillas, comillas, ya va todo en uno. Vamos a llamarle in spawn y
Repeat spawn. Yo ahí a mi bola le pongo los variables. Y esto lo bajamos de aquí. Esto sobra. Y esto otro a mi manera lo voy a hacer. Float. Aquí he puesto floor. Floor. Digo, Espera. Tranquilo. Ahí. Control Z. Me falta un punto y coma. Punto y coma. Con eso ya está. Ah, no. Podría valer porque lo podría poner en el inspector. Ahí. Ya hemos copiado el código rápido. Y vamos a probarlo. A grabar. No, abejas no hace falta. No hace falta abejas. Sabe normal. A una F. Ahora sí. De float. En este no ponemos decimales, pero este como ponemos decimales. Ahora ahí, espera ahí. Ahora sí. A los 2 segundos sale uno. Ya cada poco. Y ahora me queda lo de activar la detección de bichos. Los pollitos, la vaquita, las gallinas. Vamos a hacer lo de la cámara, a ver. Esto de aquí abajo, si la giramos un poco. Porque no está en ese raro. No, déjalo como estaba. Y ahora aquí. Yo la quiero poner así un poco. No. ¿Cuál es? Eso así, un poco así como así de. Pero tengo que echar también para atrás. Bajarla. Así. No me gusta esto que he hecho con la cámara. Control Z. Lo bueno que tiene, uno se va a arrepentir. Por eso hice un sabe, digo, hasta ahí me quedo. Vale. Es que funciona tan bien que... Venga, vamos a seguir, anda. Por aquí. Pues nada, esto es lo que hemos hecho y marcar como hecho. Bueno, los colliders, los triggers y los leones. Componentes, colisiones y disparador. Los animales se reproducen perfectamente. Ahí entre ellos no, con el spawn. Y el jugador puede disparar proyectiles hacia ellos.
Pero no pasa nada cuando los dos chocan. Si queremos que los proyectiles y los animales sean destruidos en caso de colisión, debemos darles algunos componentes familiares. Los colisionadores, los collisions. Haga doble clic en uno de los animales prefabs, luego agregar componente Boss Collider. Editar colisionador, luego arrastra la manija para marcar el objeto. Y el trigger, lo marcas. Repita este proceso para cada uno de los animales y el proyectil. Agrega un componente Rigid Body al proyectil y marque usar gravedad. Vale. Estamos antes después, nos vamos a ver el vídeo primero. Lo sé hacer, pero vamos a verlo mejor en el vídeo. Si no lo sabes hacer, tío, no lo sabes hacer. Uy, que golpe le he dado al micro. Perdón. Que sí, que son los triggers. Ahora vamos a tener Spawn Manager. Funciona ya automática. Pero Now the problem is that we can't feed any of these animals any of this food that we're throwing. What we need to do is we actually need to have them detect collisions whenever this piece of food runs into these animals. Ahora lo de las colisiones de la comida con los animales, que son los colliders. What we're going to do first is we're actually going Bueno, vamos to ahí double click on one of our animals. a los prefabs. And so now you actually see that we're in our Doble prefab clic. preview mode. So we can actually just see Ahí. our prefab instead of seeing our actual scene. Lo vemos ahí todo guapo. And this is where we can actually make changes. So if we made a change to this prefab and say we had 50 of these dough already on screen, it would automatically apply all of those updates instead of us having to go to the overrides and then apply all in the top right. Eso que se actualiza automáticamente So si lo what tocas we're ahí. going to do is with our animal prefab, we're going to go to add component. Y le vamos a and we're gonna añadir type in collider. collider 3D. Now you can see we have all of these different collider options. In our case, Hay a muchos box collider. collider is probably good enough for what we need. Just be careful, especially to not El select box collider. Ahí está el de 3D. caja, el That's specifically poligonal. for 2D games, and even though this is top down, we still have 3D objects, so we should be using a normal box collider. Vamos a dar ese. Now, the Es cool una thing caja. about using our prefabs Es muy grande el is that collider. we can actually autosave whenever we change things. So we added this collider, and it automatically saved our prefab. So that's cool. So we're going to use these perspective views to just get a better angle on our dough over here. So let's give it a side view. Just line this up really quick. El collider lo Now we azul. can edit our box collider in one of two ways. We can go and change the values of our size tamaño, here, digo. either by grabbing the number or just changing the number itself. Que lo cambies para Or que we se can use adapte this al edit bicho. collider button, O which le is das super ahí. useful, so that we have this side view. We can get like a general estimate of how large we want this thing to be. So you see these dots on the box ahí lo now, puedes so we can tocar actually tú just también. click and drag these dots. We can get like pretty good estimation. Un poco para que esté como metido en la caja el Top down bicho. a little bit, and then just pull this Y por out abajo también. more. Do that. Let's do like a back view. just Por los lados see también. up there, and Más o menos. so if we Poco a ojo fly tampoco. around our dough, you can see it's pretty close, honestly. It's good enough, as good as it's gonna be. So now that's already been saved. One thing that we want to do, uncheck the edit collider En button. el ball collider le and marcamos make sure you el click trigger this trigger, because this collider will actually be a trigger for when our piece of food hits one para of que these lo dough. detecte la comida. Y se Another hace lo thing to mismo make sure is maybe you accidentally click on the dough as you're editing. Con todo. All you have to do is go back to the very top animal at the top of the hierarchy, and it will highlight your animal, and you can see that your box collider is already applied there. So we've added this collider, we can autosave, and we can go back. And now if we actually look at our dough now, we change the preview of the prefab, but it already has a box Mira, collider. ya tiene ahí también el que tiene arriba A puesto. quicker porque thing viene that I de- like to do just to make things faster and I don't have to click into prefabs all the time is as I'm setting up all of these different characters. Que tenga que hacer lo mismo con todos los objects, caracteres, con todos los I bichos. just leave them on the screen, and so I can actually edit our collider here if I wanted to. Ah, lo va a hacer de otra manera. Add a box collider, edit the collider any way that I want to make it smaller, and then I'll override it so then I don't have to keep going in and out, and then it'll just apply it to all the prefabs. And then when I'm done
editing all of those different assets, then I can just remove them from the scene. And since they're auto respawning, it's really easy. So I'm gonna edit all of these animals really quickly, and then we'll go back in. Cool. So I'm down to. Sí, bueno, ha cambiado todos. I've already set up the collider to be properly sized. Los tamaños apropiados, ya ha marcado el trigger. And then afterwards, since this is an object on our scene, we're just going to override it so all of the loose prefabs get that collider. So with all of our boxes applied, no lo hacer abajo. Applied the triggers to all of them. The reason why we added triggers is to be able to detect when another object collides. Bueno, ya le explica que cuando está el trigger ese puesto, detecta otros objetos que tengan collider y manda como un lanzador, un trigger. Se llama. And then we can actually, using code, have our animals be removed from our game when that happens. The last thing that we're going to do is we're going to go into our pizza. Por último vamos a la pizza. And in this case, I'll actually just go directly into the prefab. Y le hacemos lo mismo. And we're going to go and add a box collider in here. Perfect. Bien, está perfecto. No hay que tocarlo. This will be a trigger as well. So Con el trigger it knows, y para adelante. And it'll be deleted. And then one thing that we do have to do is colliders actually require a rigid body to be able to detect a collision in our physics. Para So if we type in rigid body, el rigid body. We'll apply a normal rigid body, not a 2D rigid body. And since we want our piece of to fly through the air, we're just going to turn off gravity so it doesn't fall to the ground. Quitamos la gravedad. So now using physics, we'll be able to detect, because of this rigid body, whenever this piece of food enters one of the colliders of one of our animals, and then we'll be able to delete the animal because something entered its collider, as well as we'll be able to delete the piece of food because something also entered its collider. So now what you're going to do is you're going to go onto your different pieces of food and animals, and in their prefabs, go in, make sure to add a box collider on each of them and check the is trigger box on all of them. Creo que está and then resumiendo. for our piece of food, just make sure that you apply a rigid body to it and make sure to uncheck that it's using gravity so that it does not use gravity. Pero sin gravedad. Que le ponemos un rigid body a ese y los collider a todos. Vamos a hacer esto último. Ya lo dejamos hecho y marcado como... No tardamos ni 2 minutos. 2 veces van a sonar las armas. Vamos, teacher. Tú puedes. Vamos a los prefabs. Estamos con el pollo. Adición el componente. Y lo primero lo collider. Una caja. Box collider. ¿Dónde está? Ah, que es un pollo gigante. Ahí está. No, ha dicho que para is trigger y esto. A ver. Vamos de arriba. O menos no. Sí, un poquito más para aquí. ¿Por qué no lo pillo bien? Bueno. Más o menos está. Venga, vamos a por otro. Sabe. Box líder.
Trigger y esto. Será enano como el otro, ¿eh? Ahí está. Bueno, sí me he pasado aquí. Porque me queda una. Bueno, dos. La vaca, que hace me. Que 10. Más. 80. No tanto, no. 40. Bueno. Bueno, más o menos, y tampoco tiene que ser perfecto, tío, que es un tutorial. No, el punto este de lado. Este. Ahora sí, vale. Y nos queda el sándwich. Bueno, hecho que sabe. Vale, ya está el collider y falta el trigger. Está aquí los collider, vale. Ahora. Y este que es de hacerle dos. Un boss collider. Coño, de ahí, ¿esto qué es? Ah, mira que está haciendo. Este está perfecto, ¿no? Sí. Y también un rigibody. Y quitamos la gravedad. Y esto, bueno, primero aquí, para que haga un sabe, tú sabes. Y ya todos tienen el boss collider, ahí, ahí, y ahí y lo otro, el equipo de aquí. Perfecto, vamos a grabar otra vez, que creo que acabo de grabar, pero volvemos a grabar. ¿Qué diferencia va a haber? Nada, pero ya podemos dar el curso como marcado y el próximo día seguimos. Marcar como completo. Vamos a hacer un último repaso de que tengan todos el trigger, trigger y trigger, vale. Ya nos avisa el cronómetro, lo vamos a ir dejando por aquí. Así que voy a ir quitando la música y cambiando de pantalla. Quitando el cronómetro también. Me he pasado 7 minutos. No, digo, luego en 1 minuto, 2, 7 minutos. Total, nada. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. Esto ya el sábado que viene sí lo haré el sábado por la mañana, pero como mañana trabajo lo he hecho esta noche. Normalmente esto lo hago los sábados por la mañana, pero bueno, aparte de eso, y mañana por la noche que se subiré Dandara o NBA, uno de los dos, o Astronair, yo creo. Astronair, sí. Pues un poco más. Ahora quito el lado del escritorio, quito la cam y señora, su turno. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? O dicho de otra manera, hasta luego.
propagar la palabra de la tiza. Y bye bye y hasta